Bueno, listo, chicos. Hemos hablado de seguridad a nivel de aplicación en clases anteriores. Hoy vamos a hablar de la seguridad enfocada desde el lado de las pruebas. Vale acotar, como les comentaba en alguna oportunidad, de que en el canal de YouTube hay un video de un especialista, porque han habido muchos cambios en los últimos años en relación a lo que son las vulnerabilidades. Y que también esto está muy asociado a lo que les decía de las pruebas de API, porque son como el primer tipo de pruebas de seguridad que se hacen hacia los APIs, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a conversar? Vamos a hablar de fundamentos de seguridad, seguridad en el desarrollo web, vamos a hablar de pruebas de seguridad, pruebas de revisión y código, y lo que son testes de penetration y sonar, que lo hablamos la vez anterior, porque existe un sonar que nos ayuda a validar o a hacer verificaciones de caja blanca a nivel del código, pero también existe un sonar para a nivel de server, tipo servidor de Jenkins, que nos ayuda a hacer una verificación del sistema integrado, generando revisiones de código para validar vulnerabilidades de nuestra aplicación. En principio, sabemos que, que la seguridad de software implica proteger sistemas de datos contra amenazas y vulnerabilidades. Los conceptos como tal incluyen confidencialidad, integridad, disponibilidad, diseños seguros y prácticas recomendadas de desarrollo. Los objetivos de probar el hacer testing de seguridad es evidentemente identificar esas vulnerabilidades, evaluar los riesgos potenciales, asegurar la integridad de la aplicación, proporcionar evidencia de seguridad general del sistema. Estos objetivos guían a los equipos e implementan mejores prácticas en el desarrollo de software. Las más comunes, las más comunes incluyen virus, malware, phishing, vulnerabilidades de seguridad de aplicaciones. Esto a nivel externo, a nivel de las aplicaciones como tal, cuando yo utilizo esas aplicaciones. A nivel interno conocemos problemas como un SQL injection o cuestiones que tratan de a nuestro código vulnerarlo. Por ejemplo, hay uno que por ahí van a ver en el laboratorio, el concepto de BOLA, que significa Broken Object Level Authorization, anteriormente conocido como IDO. Es actualmente la vulnerabilidad número uno en top de la seguridad de APIs de OVASP. Por ejemplo, imagínense que inician una sesión de tu banco y ves que tu URL es HTTPS, mi banco cuenta API. Tú tienes permiso para ver la cuenta y número 105 o un número X. ¿Y qué pasa si cambias el número en ese URL? Si la API te muestra el saldo de otra persona, tienes una vulnerabilidad. Eso sucede cuando jugamos con los URLs. Por eso es que tenemos que tener métodos asociados, PostGet, analizarlos para poder identificar cuál es la mejor implementación y evitar ese tipo de ataques. Los principios de diseño seguro se basan en principios que mejoran la seguridad de software desde su concepción. Esto incluye principios de menor riesgo, donde cada usuario y proceso debe tener solo los permisos necesarios. Defensas de profundidad que implican múltiples capas y protección. Por eso, una de las prácticas más comunes, les decía en algún momento que el servidor de aplicación separado de mi esquema de base de datos, de mi servidor de base de datos, solo le llegamos a la base de datos por un usuario un usuario definido para mi aplicación, y la base de datos está segmentada a permisos por, por tablas, por esquema. Entonces hay diferentes formas de establecer. Igualmente, a nivel del aplicativo, nosotros manejamos roles, manejamos permisos y funcionalidades, y esa es una receta como de cocina. Siempre más o menos típicamente vamos estableciendo las capas para las cuales pueden tener el acceso diferentes usuarios. Entonces, la combinación de los principios hay una combinación dentro de los principios de diseño en diferentes capas y procesos que nos permiten separar funciones, pero en diferentes niveles, en cada una de las capas de mi software. Y esas son, siempre debemos estar pensando en nuestro diseño, cómo implementamos la seguridad dentro de esa capa para evitar que nos vulneren nuestra aplicación, sobre todo en aplicaciones web. Y para ello existen pruebas, tipos de pruebas que nos van a ayudar a incluir pruebas de seguridad que nos ayuden a verificar
que no haya penetración de nuestro código, que analicen las vulnerabilidades, que hagan pruebas de seguridad de aplicación de cada tipo y cada tipo de estas pruebas se adaptan y hay diversos tipos de pruebas también para hacer, así como existen diferentes tipos de pruebas, como la hemos visto en rendimiento, de comportamiento, las de seguridad también están subtipificadas entre ellas, entre estas, y cada una se va adaptando a diferentes aspectos y necesidades del desarrollo, asegurando y evitando o mitigando esos riesgos. Sobre los tipos de pruebas de seguridad, pueden clasificarse en varias categorías. Las pruebas de penetración simulan ataques para identificar vulnerabilidades y existen software que nos hacen esa emulación. El escaneo de vulnerabilidades automatizado evalúa, evalúa evalúa el software en busca de habilidades conocidas. La revisión de código manual asegura que el código cumple con los estándares de seguridad. Cada tipo tiene su propósito específico y contribuye a fortalecer la seguridad de diferentes software. Metodologías en relación a esto. Bueno, existe el OVASP, que es el Testing Guide, que proporciona un enfoque estructurado de las mejores prácticas. Por otro lado, la metodología Stride se centra en identificar las amenazas basadas en el tipo de ataque que un sistema puede enfrentar. Utilizar estas metodologías ayudan a asegurar que el software se evalúa exhaustivamente y se proteja amenazas potenciales. Estas guías cubren gamas de pruebas como pruebas de autenticación y autorización, pruebas de entrada y salida, pruebas de configuración. Son guías diseñadas y es un documento vivo de especialistas de seguridad que permiten em, y se actualizan regularmente y que permiten evaluar cuáles son las amenazas que están de moda, por decirlo de alguna forma, las mejores prácticas de seguridad para evitarlas y es un recurso esencial para que cualquier profesional que se especialice en esta rama. El STRAE, por su lado, es un modelo de amenazas de desarrollo de Microsoft que se utiliza para identificar diferentes tipos de amenazas, mientras que hay otros como el SPOFIG que hace tema o verifica lo que es la parte de suplantación de identidad. Existen otros para alteración de datos, digamos, hay diferentes documentos asociados al tema de seguridad que se van manteniendo en el tiempo y que son creados por especialistas y son nuestros guidelines para poder, cuando nos enfocamos a este tipo de pruebas, tener una guía que nos ayude a tener un enfoque de ese tipo de pruebas. Los análisis de brechas de seguridad implican la revisión de incidentes pasados para identificar vulnerabilidades que han sido explotadas. Se estudian incidentes famosos y las lecciones que se han aprendido para protegernos de aplicaciones. Es decir, así como, bueno, mira, este virus ahorita está atacando, este gusano es el que últimamente está popular o no se ha creado un antivirus para esto. Evidentemente también para hacer desarrollo de web necesitamos tener como esa cultura general y estar siempre atentos sobre cuáles son las vulnerabilidades más populares o los problemas más populares de, de acceso a un software de manera indebida para poder resguardarnos en la práctica de mi desarrollo y evitarlos, ¿no? Existen regulaciones de privacidad como GDPR que establecen requisitos estrictos sobre cómo la organización debe manejar los datos personales de los usuarios. Cumplir con estas regulaciones es crucial para mantener la confianza del cliente. El Reglamento General de Protección de Datos es una legislación que nace en la Unión Europea y entró en vigor el 25 de mayo del 2018 y tiene como objetivo proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos en la Unión Europea, pero muchos países a nivel mundial están trabajando cada vez más, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, en regulaciones de privacidad, de legislación, como las leyes también están en pro de ir evaluando las necesidades que tienen los software a nivel no solo de seguridad de datos, sino de amenazas de lo que debe respetarse a nivel de esos datos y los derechos al acceso y a las notificaciones de seguridad de nuestro software. Entonces, del tema que estamos conversando hoy, no solo impacta a mi aplicativo como tal, sino que impacta a la sociedad, a las leyes y a los gobiernos.
En ese sentido, los estándares de seguridad web como AWASP proporcionan un marco de organizaciones que pueden seguir para asegurar sus aplicaciones. Estos estándares incluyen prácticas recomendadas que ayudan a mitigar esos riesgos y que ese cumplimiento de normativas requiere que las organizaciones implementen medidas adecuadas para asegurar que sus procedimientos cumplan con las leyes y las regulaciones aplicables. Esto incluye auditorías regulares y mejoras continuas de práctica. Estoy en clase. El Open Web Application Security Project es una organización sin fines de lucro que se dedican a mejorar la seguridad de software y proporcionan recursos, herramientas y estándares para organizar y desarrollar y mantener esas aplicaciones. Entonces, al fin de cuentas, eh, existen las leyes y las herramientas técnicas para cumplir con esas leyes asociadas a los procesos de seguridad. En las mejores prácticas de esas pruebas de seguridad debemos considerar que son multidisciplinarias y de formación continua de equipo. Es vital para mantener la seguridad del desarrollo. Y a eso me refería con el tema de las capas. Fíjense que podemos tener seguridad a nivel de base de datos, a nivel de interfaces, a nivel del browser. Digamos, debemos tener en cada uno de los elementos del servidor, cuando hacemos el DevOps de operaciones, debemos tener seguridad a nivel del acceso de los usuarios. Por ejemplo, cuando no de programar con usuarios root. Digamos, cada una de las capas que corresponden a mi software deben tener una evaluación del concepto de seguridad que la sumatoria, así como lo hemos visto con las pruebas, de que tenemos pruebas unitarias, pruebas end-to-end, pruebas de rendimiento, pruebas de API, esa sumatoria me da calidad. Igualmente, cuando hacemos pruebas o cuando configuramos nuestro sistema en que cada capa existan elementos que me aseguren mi software, vamos a tener un sistema más seguro en cada capa. Ahora, ¿cómo afecta esto el DevSecOps? Que fíjense que es como una línea, es una rama específica de DevOps, del desarrollo de operaciones, de lo que es el despliegue automático, de lo que es toda esa parte de despliegue de aplicaciones y lo que hemos hablado también se asocia con integración continua. La rama de seguridad integra las prácticas de seguridad desde las primeras etapas del ciclo de desarrollo y fomenta la colaboración entre equipos y automatización para responder rápidamente a las vulnerabilidades. Entonces, la automatización de la seguridad permite a las organizaciones identificar y responder a amenazas en tiempo real. Se utilizan herramientas que monitorean sistemas y realizan pruebas continuas. Podríamos pensar algo, yo como desarrollador, aparte de tener mis mejores prácticas para poder evitar que me hagan un SQL injection, que me hagan un submit con un URL donde modifiquen los parámetros desde el URL. Bueno, también existen herramientas para yo programar de manera más segura. La proyección de seguridad para el futuro sugiere un aumento de la inversión en ciberseguridad. Con la inteligencia artificial se han creado un montón de métodos para vulnerar mis aplicaciones. Han habido casos famosos donde se han robado datos de empresas importantes. Entonces, esa evolución de las regulaciones y la integración con la tecnología avanzada es una estrategia para nuestra defensa. Prepararnos para estos cambios es esencial para protegernos contra futuras amenazas. Nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático están revolucionando la seguridad web al permitir respuestas más rápidas a las amenazas y detección proactiva de las vulnerabilidades. De la misma manera, en crearlas también, las mismas herramientas nos ayudan a protegernos contra esas vulnerabilidades tecnológicas y debemos abordar esos desafíos para poder resolver de manera efectiva. Desafíos emergentes en la seguridad web incluyen la creciente sofisticación de los ataques cibernéticos, la protección de los datos, de las tecnologías emergentes, como en el IoT, el Internet de las Cosas. Navegar estos desafíos requiere una adaptación continua y estrategia. Debemos tener, cuando nosotros hablamos de ello, control de accesos de automatización, legislación y regulaciones, todo forma parte de un gran pastel donde cada capa es relevante para poder proteger nuestras aplicaciones. La seguridad en la nube ha tomado protagonismo debido al crecimiento de almacenamiento y servicios allí. Se enfoca en proteger datos y aplicaciones mediante
criptografía, control de acceso y configuración de seguridad. Y recordemos que vimos tres tipos de nubes: los que nos ayudan a crear servicios, los que nos ayudan a crear infraestructura y los intermedios. Bueno, las nubes también ofrecen servicios asociados a seguridad. Entonces, dentro de esos, cuando nosotros adquirimos y queremos hacer despliegue en un servidor en la nube, podemos ir evaluando también cuáles son esas herramientas que cada uno de estos proveedores nos ofrecen para ayudarnos a que nuestras aplicaciones estén resguardadas en el momento en que las almacenemos en uno de estos servicios. Herramientas y recursos, y ahí les volví al tema del hecho de que como desarrolladores podríamos pensar, ah, no, bueno, trato de desarrollarlo de manera en que no me vulneren. Sin embargo, existen además herramientas y recursos para evitar que nuestro software sea vulnerado. Herramientas como Nexus nos permiten verificar, hacer escaneos de vulnerabilidades, Burst Suite para pruebas de aplicaciones web o WASP de SAP para pruebas automáticas de penetración. Además de los recursos como documentos de seguridad, foros, conferencias, que son cruciales para mantener y actualizar las tendencias técnicas de nuestras pruebas. El Nexus, por ejemplo, es un escáner de vulnerabilidad de red desarrollado por Tenable. Es una herramienta utilizada para identificar y gestionar vulnerabilidades y sistemas de aplicación. Por aquí mencionaba también al Bursuit, que el Bursuit, por su parte, es una plataforma de pruebas de seguridad de aplicaciones web desarrollada por PostSinger. Ofrece una amplia gama de herramientas para probar y explorar vulnerabilidades. O está el Set Attack Proxies, que es lo que significa CAP, que es un escáner de aplicaciones que es gratuito y de código abierto, desarrollado por la organización OWASP, que es una de las herramientas más utilizadas para las pruebas de seguridad de aplicaciones Web3. Todas estas herramientas generan informes y hacen análisis de tipo dinámico. Las herramientas de análisis dinámico evalúan la seguridad de software en tiempo de ejecución, simulando ataques para descubrir vulnerabilidades activas. Hablamos la vez anterior de lo que son análisis estático, que es revisión de mi código. Eso incluye las pruebas de code review o incluye herramientas que yo puedo bajar como plugin dentro de mi IDE y verifica el código de forma estática. Estas herramientas, cuando simulan ataques, cuando verifican vulnerabilidades, hacen injection o submit a diferentes, simulando usuarios que están atacando mi aplicación, como WhatsApp o como Ursuite, son pruebas de análisis dinámico y permiten detectar problemas de configuración, de inyección de código y otros riesgos mientras el software está funcionando. Y eso ayuda a que mejoremos la defensa contra los ataques reales, porque todos nos generan informes al respecto. Así como tenemos los dinámicos, tenemos los estáticos que nos permiten examinar ese código fuente y buscar vulnerabilidades de software. SonarQube, la hemos hablado, Shermal y Fortify, que ayudan a los desarrolladores a identificar problemas como en la fase de codificación. Y esta es la que está más asociada a nuestro día a día. Las herramientas de gestión de vulnerabilidades ayudan a identificar y clasificar, priorizar y vulnerabilidades del software y en la infraestructura. Nos indican desde, mira, esta librería está obsoleta porque tenía un problema de vulnerabilidad, tienes que actualizar. Nos indican, mira, esto que está aquí, pues no está bien implementado porque la manera en la cual me pueden hacer un SQL injection, por ejemplo, porque no estás declarándolo como una variable, sino como un texto. Ese tipo de cosas me las puede validar herramientas como esta, herramientas como Nexus, como Quality, como Rapid7. Son soluciones que permiten a los equipos de seguridad realizar un seguimiento eficaz de vulnerabilidades encontradas. Hay especialistas de software, chicos, y en la práctica nosotros entregamos nuestra aplicación y pasa por ciertas pruebas que las testean de esta penetración y basado en eso nos dan los informes y tenemos que hacer adaptaciones. Pero nosotros podemos trabajar en nuestro ambiente local con herramientas y APIs como Sonar que nos ayudan a evitar que nos generen un reporte con grandes vulnerabilidades, puesto lo capturamos de manera más temprana. Por ejemplo, un ejemplo de implementación, bueno, se describe como una empresa que implementó herramientas de seguridad con SNIC y OSSAP en su proceso de desarrollo ágil. Se detalla cómo esta herramienta se integra en el flujo de trabajo CI/CD, es decir, yo puedo configurar la corrida con estas herramientas como parte de un stage
de seguridad dentro de mi CICD de pruebas para garantizar que se realicen pruebas continuas de seguridad a medida que se lanzan las nuevas versiones de software. Y esto incluye sesiones de formación del equipo de desarrollo y revisiones periódicas de seguridad para evaluar los resultados de esas pruebas, los informes. ¿Qué significa que un pentest falle o qué significa que una librería esté deprecada y me esté dando un warning porque debo hacer actualizaciones? Entonces, todo eso forma parte integral de un CI/CD dentro de mis despliegues continuos y pueden ser útiles para, eh, por supuesto, evitar que nos vulneren nuestra aplicación, sobre todo si es una aplicación de acceso al Internet abierta. Análisis de resultados de pruebas de seguridad. Después de realizar las pruebas de seguridad, el análisis de resultados es crucial para comprender las áreas de mejora. Este análisis incluye la revisión de informes generadas por las herramientas, tanto estáticos como dinámicas, y se recomienda establecer métricas que permitan monitorear el proceso de pruebas y seguridad y la efectividad de las recomendaciones aplicadas. También, por supuesto, es importante identificar dentro de este análisis de resultados cuáles son los casos recurrentes y educar a los programadores, capacitarlos para que apliquen las mejores prácticas para evitar que dentro de lo que sea, que nos generen recurrencias dentro de estos problemas que se presentan dentro de estos informes que nos generan las herramientas automáticas al probar el hito de seguridad. ¿Qué es Sonar? Sonar es una plataforma de análisis continuo que ayuda a gestionar la calidad de código y la seguridad de aplicaciones. Su propósito es identificar vulnerabilidades y problemas técnicos del código. Mi objetivo, mi idea era que ustedes lo pudieran configurar, no el Sonar Q Server, sino el Sonar Link, que es de manera local dentro de su IDE. Les da cobertura, les indica vulnerabilidades a nivel de librerías obsoletas y ciertos temas por allí de que nos dan ciertas ventajas, que nos proporcionan beneficios como la mejora de calidad del código, falsificar, identificar vulnerabilidades, promover las buenas prácticas de programación, lo cual nos garantiza un éxito en el proyecto. Era mi expectativa. Ahora vamos a ver si dentro del tiempo que tenemos, cuando empecemos el desarrollo, lo bueno de Sonar es que funciona tanto con Mian como con un pool de PHP o con Java, digamos, funciona para diversos stack tecnológico. Entonces, es muy popular, como les comentaba en algún momento, Sonar se integra con la vida del software desde la planificación hasta la entrega. Nosotros dentro de uno de los proyectos que trabajábamos, o los últimos proyectos que he trabajado, el Sonar o la cobertura de pruebas que también nos da ese informe y a nivel de seguridad y vulnerabilidades, nos pedían porcentaje general el informe de Sonar y mantener un porcentaje del 80%. Entonces, evidentemente, asegura la calidad constante del código y puede ser parte de los parámetros de un done already dentro de mi criterios de aceptación. Por eso me parece importante que ustedes lo pudieran configurar, al menos de manera local, cuando estén desarrollando dentro de su IDE. La importancia de la revisión del código evidentemente es crucial para detectar errores tempranos, fomentar el aprendizaje entre desarrolladores y mejorar la calidad del código. Entonces, claro, herramientas como esta, adicional al code review, adicional a su integración continua con pruebas unitarias, nos permiten tener un producto de calidad o nos ayudan a sumar los hitos para tener un producto de calidad que un proceso de revisión incluye análisis sistemático del código por parte de otros desarrolladores, lo que permite evaluar la lógica, la estructura y asegurar que se sigan las pautas definidas. Y eso se refiere a lo que es el code review. Y si ya tenemos el capacitado cada uno de los integrantes con entrenamiento sobre las mejores prácticas asociadas a seguridad y generamos informes utilizando herramientas como Sonar que nos indican cuáles son las mejores prácticas, vamos adquiriendo esa experiencia. Al ver el código de otra persona sin siquiera pasarlo por estas herramientas, podemos hacer no aprobar el submit a una rama y ese proceso de revisión cada vez genera más valor en base al conocimiento que tengan cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, ese es el valor. Además, sumarlo a lo que tiene que ver con estas herramientas automatizadas. Las mejores prácticas implican establecer criterios claros, usar herramientas adecuadas como Sonar y fomentar un ambiente de retroalimentación constructiva entre el equipo. El objetivo es, lo voy a hacer,
mi review, voy a generar el informe, quién corre mi sonar de mi versión centralizada y dar el feedback de manera eh, constructiva. La experiencia nos va a hacer cada vez codificar de mejor manera según el lenguaje. Ahora, sobre la configuración de sonar, para configurar sonar con StarMed, no estoy 100% segura con Visual Studio, pero con IntelliJ está este IDE, Sonar Q for IDE, y se requiere instalar el plugin necesario para configurar el archivo de propiedades, establecer la conexión de base de datos, es fundamental para definir las reglas y los perfiles de análisis específicos del entorno. En este URL está más o menos la documentación al respecto. Pueden hacer pruebas de revisión de código con SonarQube cuando trabajas en el StatMedia, con MongoDB, con Express, con Node. Y esta herramienta de análisis de código, por supuesto, nos va a ayudar a mantener, a mejorar la calidad del código. Se tienen que descargar el SonarQube en mi máquina, que ahí también creo que necesitamos como un tipo server. Sí, bueno, sí necesitamos. Si vamos a el local, el que es el SonarQube Link, ese es para ustedes ir codificando y les va a ir haciendo verificación caja blanca, código estático. Pero si vamos a hacer el consolidado para pasar la aplicación por SonarQube, sí necesitamos tener como un server y debemos configurar en torno el Java Home, el repositorio, y además debemos considerar que cada plugin, hay un plugin que se llama Sonar JavaScript que analiza el código de JavaScript del proyecto. Entonces hay como diferentes plugins para diferentes objetivos. Está el de mi código estático de proyecto para general, está el para JavaScript y está el consolidado que me hace además las pruebas de seguridad y verifica las prácticas de vulnerabilidades a nivel de mi software ya integrado. Eh, Ejecutar el análisis de código desde la línea de comando se hace utilizando a través de Maven pueden hacerlo por comando o hacen a través del SUIDE, le dan correr. Un ejemplo práctico del análisis de sonar implica seleccionar un proyecto de la aplicación MEA y ejecutarlo a través de la herramienta. Se analiza el resultado, se identifican las áreas de problemática y se proporcionan las recomendaciones para mejores de código. Una de las más típicas que a mí me ha pasado es que el tema de las librerías, cuando las dependencias no están con las últimas versiones y cosas por el estilo. ¿Cuál es una de las diferencias importantes entre Sonar JavaScript y SonarQube? Es que tienen propósitos diferentes. El de Script es un plugin específico para analizar el código de JavaScript dentro de un entorno de integrado de IDE como IntelliJ IDEA, y ese plugin se integra directamente con el IDE. Mientras que SonarQube es una plataforma más amplia, más compleja de análisis de código que soporta múltiples lenguajes de programación como JavaScript, incluyendo JavaScript, como les había comentado, como Java, como PHP, etcétera. SonarQube se ejecuta como un servidor y ofrece gamas más extensas de herramientas y funcionalidades como análisis de código, informes detallados, visualización de métricas de calidad de código. Entonces, en resumen, JavaScript es una herramienta específica de JavaScript dentro del IDE, mientras que Sonar es compatible, SonarQube, aunque es compatible con JavaScript, debe ser instalado y configurado tipo un server, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde debemos montar bueno, eh, nos conectamos a un servidor en la nube, porque también existe el Sonar Cloud, es que utiliza la nube. Sobre la interpretación de resultados de Sonar, se basa en comprender las métricas de calidad, tales como la tasa de cobertura de prueba, complejidad y vulnerabilidades. En la primera parte, cuando vimos pruebas unitarias, vimos que incluso él nos genera informes porcentuales al respecto. Es importante utilizar estos datos para tomar decisiones sobre el código. Las pruebas con sonar o la automatización de pruebas con sonar permite realizar análisis contácticos constantes asíncronos sin intervención manual. Esto es, si lo metemos dentro de mi,
mi CI, mi DCEN. Yo puedo configurar dentro de un stage que se realicen las pruebas de sonar si ya tengo mi server de SonarQube configurado. El informe de vulnerabilidades genera informes detallados de vulnerabilidades que indican la severidad de cada problema y sugiere pasos y corrección. Incluso nosotros podemos configurar el sonar para que ignore ciertos problemas de sus informes o viceversa, crear nuevas reglas al sonar. Por ejemplo, dentro de la configuración que yo tenía dentro de los equipos que he trabajado, el tema de utilizar la indentación de manera adecuada y cosas como esas estaban de alguna manera configuradas en el sonar para que tuviéramos una estructura limpia dentro del desarrollo. Implementación de Sonar. En un proyecto puedes mostrar cómo se identifican problemas previamente no detectados en un caso de estudio sobre cómo la calidad de código mejoró tras la implementación de Sonar. ¿Qué es lo que pasa en general? Si ustedes inician con un grupo de desarrolladores que no tienen, digamos, la suficiente práctica a nivel del desarrollo de software para validar los temas de seguridad o vulnerabilidades de una aplicación y ustedes instalan el Sonar, los primeros informes van a ser con un porcentaje elevado. Luego, se hacen las capacitaciones mira, fallamos en esto, tenemos que resolver esto, se mete esto en nuestros sprints, se coloca como fixa nuestro código. Ya la experiencia va a ir alimentando el hecho de que cada vez que el programador, además de tener aplicaciones locales como el SonarLine, Link o otras como mencionaba la semana pasada un compañero, el link para código TypeScript, me recuerdo el nombre del software. Cuando ya ustedes tienen esas herramientas, como localmente, eso lo está validando y ustedes ya tienen los primeros informes y hicieron las correcciones, eso va a generar calidad de código al corto plazo porque esas implementaciones ya va generando la experiencia dentro de los equipos de desarrolladores. Entonces, por eso, este tipo de herramientas tienen tanto valor, sobre todo también cuando se está incorporando personal nuevo al equipo. Luego de que ustedes tienen los resultados de implementación de Solnar, que incluyen una disminución del número de vulnerabilidades de su software, una mejor cobertura de pruebas y una mejora general de métricas de calidad en el código a largo tiempo. También hay que establecer que dentro de los criterios de DOM debo identificar cuál es la cobertura de prueba que yo deseo aspirar dentro de mi software. Eso es algo que puede ser convenido a nivel organizacional. Entonces, ya tenemos resultados a largo y mediano plazo sobre esta implementación. Evidentemente, lo más importante de implementar este tipo de software es entender lo que son las lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas es un concepto que vamos a ver en la última clase porque vamos a hacer una dinámica con esto, pero en particular cuando nosotros implementamos Sonar, se debe incluir la importancia y la formación continua del equipo para establecer los criterios de revisión clara al momento de de que estemos utilizando esta automatización ni el proceso de prueba, porque es lo que realmente le va a dar valor y va a hacer que el equipo mejore. La importancia en el desarrollo de software, por supuesto que con el aumento de amenazas cibernéticas, la seguridad se ha vuelto un aspecto esencial en el ciclo de vida del desarrollo de software. Las pruebas de seguridad ayudan a prevenir estas violaciones de datos, pérdida de reputación y daños financieros que pueden ayudarnos a detectar fallas antes de que lleguen a producción esas posibles fallas. ¿Qué son las pruebas de penetración por su parte? Ya hablamos de pruebas estáticas, pruebas dinámicas, hablamos de Sonar como herramienta para validar vulnerabilidades. Ahora, las pruebas de penetración simulan ataques reales para evaluar seguridad de un sistema. Es como robocitos que nos están atacando y emulan que pueden hackearnos el sistema. Utilizan la técnica del hacking para descubrir vulnerabilidades de que un atacante podría explotar. Permiten a las empresas entender cómo los atacantes podrían acceder a su sistema y qué medidas de seguridad son efectivas. El análisis de vulnerabilidad, este tipo de pruebas se enfoca en escanear sistemas y aplicaciones en busca de debilidades conocidas, las más comunes, ¿saben? Como cuando verificamos cuáles son los virus más comunes. Bueno, lo mismo hacen este tipo de aplicaciones. Utilizan herramientas automatizadas que identifican fallos específicos que podrían ser explotados. El análisis de vulnerabilidades es crucial para establecer prioridades y remediación eficaz de los problemas de seguridad, porque de nada sirve que nosotros utilicemos herramientas tecnológicas para hacer verificación de seguridad y luego no hagamos los fix,
los arreglos dentro de mi software de los problemas encontrados dentro del reporte de seguridad. Sobre las revisiones de código, son una práctica en la que se examina el código fuente de una aplicación para detectar errores de seguridad. Esto puede hacerse manualmente o mediante herramientas automatizadas. Esta técnica es esencial para asegurar que las aplicaciones se desarrollen con seguridad en mente. Entonces, fíjense, es como una combinación. Hago pruebas de penetración, pruebas de estáticas, pruebas dinámicas, tengo reportes, hago fix o mejoras a mi ruta, hago capacitación al personal, a cada uno de los integrantes sobre los problemas más frecuentes encontrados, pero también hago pruebas manuales, digamos, las herramientas pueden cachar algunos problemas, pero con el entrenamiento que tienen cada uno de los integrantes y la misma herramienta nos dio a nosotros el conocimiento al respecto sobre la investigación, además de las vulnerabilidades más comunes y todos estos guidelines que nos da la comunidad, tanto técnica como a nivel de legislación, las revisiones de código toman más valor para ayudarnos a que nuestro código sea limpio. Sí, lo usamos de manera crítica y con todo este aprendizaje que vamos adquiriendo a través de esta automatización. Métodos y técnicas de testing. Existen varios métodos, técnicas para realizar testing de penetración, entre los cuales se incluye el testing manual, la evaluación detallada adaptativa, el p-test automatizado, herramientas que nos ayudan a hacer análisis eficiente y programas de escaneo. También hay enfoques basados en el riesgo y en caja negra, adaptados a las pruebas de estructura de aplicación y amenazas conocidas. Entonces, fíjense que esto es todo un mundo adicional con una tipificación, una ramificación más allá y más detallada que de acuerdo al tipo puede generar diferentes casos de prueba, planes de prueba, enfoques de prueba de lo que es la parte de la seguridad de mi aplicación. ¿Cuáles son las herramientas utilizadas para hacer penetration test? Algunas de las más populares están Metasploit, la que permite explotación de vulnerabilidades que evalúa seguridad de aplicación; Nexus, que ya lo habíamos visto arriba, que se utiliza para análisis de seguridad; Bursuit se utiliza para pruebas de seguridad y aplicaciones web. Estas herramientas ofrecen una variedad de funcionalidades. Vale acotar que la mayoría de los proveedores que se especializan en esta área tienen como el pool para hacer pruebas de diferentes categorías. Entonces, como que el caso de Bursuit tiene como la opción para hacer ese tipo de pruebas de penetración, así como de vulnerabilidades o así como de inyectar este código malicioso. Entonces, cada una explota los diferentes problemas de seguridad que podemos tener con diferentes enfoques de prueba. Un ejemplo de caso, bueno, por ejemplo, tenemos los casos de testing penetration son diversos, desde las pruebas de aplicaciones web que manejan información personal hasta la evaluación de infraestructura en redes corporativas. Un ejemplo notable es el testing de una tienda en línea antes de eventos de venta importantes, asegurándose de que los datos de transacciones y usuarios estén protegidos. Otro caso es el pen testing en el entorno de cloud, donde se evalúan configuraciones y accesos para detectar posibles brechas de seguridad. Y aquí en este ejemplo lo que trato de transmitir es cómo diferentes pruebas o un mismo tipo de prueba en diferentes capas. Si, por ejemplo, estoy montando una aplicación en cloud, debo probar la infraestructura y la configuración del acceso, pero también debo probar mi aplicación y el login y el evento en línea para entrar a esa tienda. Entonces, fíjense que diferentes herramientas, diferentes capas, diferentes enfoques para un mismo tipo de pruebas y para diferentes tipos de pruebas de seguridad. Planificación igual, así como lo hemos conversado y lo vimos ahorita en el laboratorio, como existen tipos de pruebas, debemos establecer una estrategia y un plan para hacer estas pruebas. La planificación de pruebas es un paso crítico dentro de la definición de los objetivos para definir los objetivos y asegurar que el proceso se lleve de forma organizada. Entonces, estas deben también incluir los tipos de prueba y la priorización según el perfil y el riesgo de cada componente de software. Y las de seguridad, no, digamos, un módulo que es de acceso común al Internet, no es de configuración, que no es, tiene menos usuarios, debe ser menos priorizado que uno que la venta como tal, donde monto el carrito. Entonces, eso también habla de cómo yo voy priorizando las pruebas y definiendo diferentes tipos de pruebas para planificar eh, las pruebas generales asociadas al componente de seguridad.
Sobre la documentación de resultados, debo incluir los detalles sobre las vulnerabilidades, métodos utilizados para la prueba, resultados obtenidos, así como en este caso de las pruebas de seguridad tenemos algunos aspectos de resultados obtenidos versus los resultados esperados. Pero en muchos casos los esperados pueden ser como una incógnita y es las herramientas las que nos dicen en los obtenidos, mira, porque este obtenido me genera un problema. Y en base a eso y el resumen del impacto de seguridad, debemos mantener ese registro claro para poder entonces luego preparar los informes para el equipo, para resolver los problemas y para mantener el aprendizaje organizacional. Ahora, la implementación y recomendaciones. Tras las pruebas es fundamental implementar las recomendaciones derivadas de los resultados. Esto lo he comentado ya durante la clase varias veces, porque de nada sirve tener el informe si no logramos fortalecer la seguridad en el futuro y establecer la cultura organizacional para priorizar esa seguridad en base a esos resultados. La evolución de amenazas en la actualidad, bueno, es constante evolución. Los atacantes desarrollan cada vez nuevas técnicas para explotar vulnerabilidades de software. Es importantísimo mantenernos informados sobre las amenazas y tendencias y panoramas de ciberseguridad para adaptar las pruebas y de penetración de manera efectiva. Debemos tener enfoques asociados a nuestras pruebas de seguridad, integrar la seguridad desde la fase inicial del desarrollo, desde que el programador está echando sus líneas de código en su IDE, tener algo que lo valide y hacer esas pruebas de de code review para tratar de aplicar las mejores prácticas que eviten amenazas y vulnerabilidades hasta el punto en que hago el despliegue y pongo mi SonarQube a correr en un stage para validar todas las vulnerabilidades de mi software integrado y me genere los informes de que estamos respetando cada una de las pautas. Y eso también incluye temas como certificado, tanto de One Direction o doble vía, temas de doble autenticación, temas de seguridades a nivel de mis servidores, temas a nivel de seguridad a nivel de mi base de datos, creación de vistas para conceptos específicos dentro de mi software o funcionalidades específicas, modo de que no tenga el acceso a toda la información y a todos los datos. Creación de túnel, verificación de seguridad de los puertos, que mis contenedores manejen a nivel de seguridad, abran solo los puertos necesarios. Todo eso forma parte de DevSecOps y debe buscar construir aplicaciones robustas y seguras desde un principio y en cada una de las fases de mi producto. Un ejemplo basado en estudios de organizacionales que ha mejorado la seguridad web mediante pruebas de rigurosa implementación. Estos estudios demuestran cómo un enfoque proactivo puede resultar en la prevención de violación. Es decir, muchas veces la parte de pruebas es algo que dentro de las organizaciones se desprioriza, como no, necesitamos montar el software, necesitamos montar el módulo, necesitamos montar es la aplicación. Es importantísimo como especialistas de software, como desarrolladores web y en base a todo lo que estamos aprendiendo en estas asignaturas y de cómo cada vez son más las vulnerabilidades para las cuales nuestras aplicaciones desarrolladas se exponen, tener casos que nos permitan darle la importancia a nuestros stakeholders sobre la dedicación a los temas de seguridad. Puesto ellos a veces solo ven el punto de, bueno, pero yo necesito es que me imprima el reporte, yo necesito es crear la solicitud, yo necesito que es la pantalla operativa, pero todos estos aspectos implican tiempo y dinero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Demostrando con casos de estudio la necesidad siendo proactivos de que es una necesidad para prevenir los temas de seguridad y hablando de casos reales, como fue el caso de Equifax, que es una de las tres principales agencias de informe de crédito de los Estados Unidos, que junto a Experian y TransUnion, Equifax recopila y proporciona información sobre historial crediticio y fue eh, víctima de un ataque cibernético. Aquí en el país también por allí hay unos casitos conocidos, pero bueno, ellos incluyen informes de crédito, monitoreo de identidad y etcétera, ¿no? Y en el 2017
Esa brecha de seguridad fue atacada. Se analizó el proceso de identificación, la falta de parches aplicados a tiempo y la consecuencia de que afectaron a millones de usuarios. Este ejemplo sirve para resaltar la importancia de las pruebas de seguridad dentro de la gestión de proactiva de vulnerabilidades y darle un espacio dentro de mis actividades de sprint a estas actividades. Lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas del incidente de seguridad previo son fundamentales para mejorar la política de seguridad. Es esencial documentar y compartir experiencias y educar a otros y desarrollar una cultura de seguridad en la organización. Como dicen por allí, no, no aprendemos en cabeza ajena, pero a veces la experiencia de otros nos pueden ayudar a tener un contexto sobre nuestro propio camino. Entonces, el saber que hay empresas que tan grandes que han tenido problemas de seguridad y que les han robado datos y que cada vez son más la gente maliciosa que crea, eh, digamos, que crea software o trata de vulnerar aplicaciones web. Entonces, la experiencia lo que dice es, debemos trabajar y darle un hito a a nuestra aplicación con los temas de seguridad. Debemos evaluar nuestro código, debemos usar todas las herramientas dinámicas, estáticas, code review, para poder configuración con IC lo que es integración continua y despliegue continua de herramientas que nos permitan validar vulnerabilidades desde nuestra parte del código, tener los plugins para validar nuestro código y evitar que haya vulnerabilidades que nos den acceso a personas maliciosas. Es la primera lección aprendida que debemos tomar en cuenta para la implementación de nuestras aplicaciones. En conclusión, la seguridad de software es un aspecto crítico en el desarrollo moderno, donde la implementación de principios y diseño seguro deben ser y hacerse pruebas adecuadas. Es fundamental para protegerse contra amenazas, entender los tipos de pruebas y aplicar los métodos adecuados, además de utilizar las herramientas correctas. Son pasos importantes para fortalecer la seguridad general de aplicaciones. La continuidad en la educación y adaptación de nuevas amenazas son claves para mantener una postura de seguridad robusta. Eh, es decir, esto es un aprendizaje constante. La seguridad en el desarrollo web es un componente crítico para proteger información sensible y es uno de los hitos más complejos. La data, nuestra data, es el corazón de nuestras aplicaciones y por tanto las buenas prácticas nos llevan a cómo debemos protegerlas a través de segmentación de, de esa data y el acceso y la protección de esa data en un servidor aparte, que lo hemos visto en las buenas prácticas. A medida que la tecnología evoluciona, es imperativo adoptar un enfoque proactivo de pruebas y seguir tendencias actuales para cumplir las normativas y enfrentar los desafíos que presentan. Las pruebas de seguridad son un componente esencial dentro del desarrollo de software y proteger, y debe ser protegida, que protegen los activos y los datos. Adoptar enfoques como la planificación adecuada, la documentación efectiva y la colaboración de equipos, entre equipos, mejora la seguridad en un entorno constante de evolución, mantenerse al tanto de las últimas tendencias y desafíos es fundamental para asegurar que las aplicaciones permanezcan seguras ante amenazas emergentes. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sabía que se nos iba a ir un poquito la hora. Voy a cerrar aquí la grabación para escuchar sus dudas.